Bienvenidos a Conversación sin Guión. Seguimos con el ciclo de entrevistas, en que cada invitado o invitada nos relata sobre su visión o approach. Precisamente lo que les distingue o lo que buscan plasmar a través de su enfoque. En este caso, quise entrevistar y que sepan un poco más de un tema sumamente delicado e importante, que es la relación que tenemos no solo con nuestro cuerpo, sino con la comida. Por eso, invité a Adriana Vargas, nutricionista, pero ella no está enfocada en lo que sería la nutrición tradicional, sino en lo que serían las dietas o lo que sería el peso y cuestiones similares, sino en el plano emocional, que también lo cuida en sus consultas y en su manera de trasladar la información. Lo que hay detrás del proceso, que uno se siente incómodo con su cuerpo y la relación que tiene con el mismo. Y también todas esas cuestiones ya emocionales que involucran el acompañamiento nutricional. Hoy estoy acá con Adri, no solamente porque creo firmemente en su trabajo, sino porque tuve el honor de ser acompañada por ella en el proceso de sanar mi relación con el cuerpo y la comida. Tantas emociones rodean nuestra relación con la comida y con el cuerpo, pero la más conocida que todos experimentamos en algún momento es la culpa, ya sea por la cantidad, ya sea por el momento o cuando tenemos un evento específico, sobre todo las mujeres, que nos hace maximizar todos los controles sobre cuánto es mucho, poco, qué nos queda bien, qué nos incomoda un poco más. Estar en ese constante estado de alerta y control sobre algo que cuando somos chicos ni nos preguntamos, porque forma parte de la realidad. Y aún más en tiempos de redes, exposición y demanda de un estereotipo de cuerpo muy específico. Y no solamente quería hablar contigo, Adri, por eso, sino porque al ser mujeres siento que se profundiza aún más el foco en todo eso, la culpa, la lupa y la normalización hacia comentarios súper impertinentes a veces, de comer mucho, de estar más gordita o estar más flaca, estar muy flaca. Y son palabras que nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas, ya sea cenas familiares, como nos fuimos a caminar, alguien nos encontró y nos dijo algún comentario. Algo que de por ahí la persona que lo dijo tan naturalmente, pero que se queda muy impregnado de nosotros. Y por todas esas razones, y porque veo que cómo son las cosas, y cómo las cosas que somos capaces de hacer por llegar a una figura, es que quería hablar contigo, como para que también los que nos escuchen tengan una mayor visión de los riesgos, los peligros, las consecuencias que hay detrás de una buena imagen, buena siendo algo súper subjetivo. Exacto. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Cindy, un placer siempre, y que todo este tema del vínculo con la comida y con el cuerpo es una construcción. Uh-huh. Y que además es una construcción súper sutil, por eso muchas veces terminamos normalizando este tipo de comentarios, de exigencias, que no hay una persona o una entidad que exija tal o cual cosa o tal o cual cuerpo o comer de tal o cual manera, sino que es como un sistema que está ahí intangible dando vueltas, pero que nos pone en un lugar de muchísima presión con respecto a nuestro cuerpo, y por ende eso tiene un impacto en lo que comemos, porque aprendimos que es como el medio. La forma de comer es el medio para alcanzar ese cuerpo que iba a venir con validación, con aceptación, con protección, porque si yo tengo el cuerpo, entonces la gente no me hace comentarios inapropiados o que duelan, etcétera, etcétera.
y concuerdo contigo con que es súper importante que hablemos de estos temas, porque muchísimas veces esta normalización hace que ni siquiera nos demos cuenta que es algo que se puede vivir, o sea, podemos vivir de otra manera alrededor del cuerpo y de la alimentación, y no nos damos cuenta de que del espacio mental que ocupa todo eso y del impacto y la permeabilidad que tienen en toda o en casi toda la área de nuestra vida. Exacto, y sobre todo porque así como tenemos relaciones con personas, tenemos la relación con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo, una de las cosas, de las tantas valiosas lecciones que me dejaste tanto en los cursos, en las charlas contigo y demás, es que nuestro cuerpo también nos lleva a lugares. Estuvo para nosotros, para nosotras en tantas situaciones de nuestras vidas, que exigirle tanto es como demandarle que funcione bien sacándole toda esta comida, todo este combustible, cuando en realidad son cosas que en tantas cosas cumple, pero es como que le estamos exigiendo algo contra natura. Es súper curioso cómo en todo este tema alrededor de las como exigencias, los estereotipos, el vínculo con la comida, terminamos enemistadas con nuestro cuerpo como si fuera nuestro peor enemigo, y al final de todo nuestro cuerpo, si bien es cierto que no nos define, es una parte nuestra y somos nosotras, y es como que terminamos enfrentadas en un ring donde en una esquina está el cuerpo y en la otra esquina estoy yo, y todo el tiempo hay una lucha constante donde hay como una pérdida propia. O sea, soy yo la que termino perdiendo cuando me hablo súper duro, cuando subo la vara cada vez que no puedo comer bien o perfecto, entonces me castigo con ejercicio, con hambre, con atracones, no importa la forma. O esta idea de hasta que no cumpla mis estándares o los estándares de alguien más, no me puedo cuidar, no me puedo atender, no me puedo comprar la ropa que quiero, no me puedo cortar el pelo, como castigadas. 100%, porque están todas esas inevitabilidades que rodean el cuerpo, que son el espejo, las personas, la ropa, las situaciones en que vamos a ir, vamos a comer, o que nos vamos a quedar, o que nos olvidamos de comer a tal hora porque estábamos trabajando y ya vamos a cenar muy tarde. Y es como todos esos condicionamientos pequeños que van haciendo, como que nos van como que castrando bastante. Y si, digamos, estamos en un estado en que nosotras estamos bien con eso, pero nos topamos con alguien que se controla mucho, siento que es como que vamos a volver a esa situación. Por ejemplo, alguien que vos estás saliendo de un momento así y te diga, no te serviste mucho. O alguien que te diga, estás más gordita ahora, o estás mucho más flaca, o cosas así que vos decís, o sea, yo venía tan bien, y es algo que te puede llevar otra vez al pozo. Totalmente. Porque de alguna forma esos comentarios son como meter el dedo en la llaga. Total. Se siente un dedo en la llaga. Las personas tienen un conflicto alrededor del cuerpo y la comida, ya tienen una policía interna constantemente juzgando, exigiendo, criticando, que está muy activo en la medida que el conflicto está muy instalado. Está menos activo, o de hecho se puede trabajar como para poder desactivar, o como para tener las herramientas de neutralizar toda esa policía alimentaria. Y es cuanto más trabajo interno haya, mucho más sencillo se hace. No es que no te importe, porque es inevitable que nos afecte o que nos toque de alguna forma, pero sí
se pueden tener herramientas como para poder manejar y como para poder tomar distancia de esos comentarios, entender de que lo que me dicen o lo que me comentan con respecto al cuerpo y a la comida tiene mucho más que ver con el otro que conmigo. Claro. Descentralizar. Y entender que cuando hay un buen vínculo, hay confianza. Y hay autoconocimiento y hay certeza y hay mucho menos duda, porque cuando yo tengo la vejiga llena y tengo ganas de ir a hacer pis, si alguien viene a cuestionarme eso, nada, o sea, no Total. hay duda porque hay certeza, ¿verdad? Porque es una necesidad. Totalmente, y lo mismo pasa con el tema de la alimentación, o sea, si yo entiendo y estoy muy conectada a mis señales de hambre y saciedad, es muy difícil que haya duda o que alguien ponga en duda algo que yo tengo como muy claro. Hay una claridad en el mensaje de mi cuerpo hacia mí y un... hay, ¿cómo es que se llama? No hay brecha, digamos, hay una coherencia entre lo que mi cuerpo me pide y lo que yo estoy haciendo al 100%. respecto. Siento que eso que mencionas, la coherencia, es clave para ir llegando a esa mejor relación. Porque al final la coherencia es el que esté alineado como yo quiero verme, como a mí me gusta, como a mí me sirve, como a mí me funciona, más que todo lo otro que puede rodearnos todo el tiempo, ¿sabes? Algo que va a llegar a nuestra puerta todo el tiempo y vamos a ser nosotras las que decidimos qué hacer con eso que llega ahí. Totalmente, y por eso es tan importante ese vínculo estrecho con nuestro cuerpo, porque no podemos cuidar algo que rechazamos, Total. algo que odiamos, algo que queremos, pero bajo condiciones. Esa es la parte más triste y más dura, creo yo, de que me servís si te ves así. Porque eso nos estamos diciendo cada vez que fingimos, por ejemplo, no tener hambre o que tenemos ese tipo de conductas limitándonos de... Es como cuando, no sé, que tengas un hijo o una hija y que le digas, que te diga tengo hambre y le digas ahora no. Tipo, ya comiste mucho, qué sé yo, y lleva mucho tiempo sin comer y es como... ¿Qué nos estamos haciendo también? Totalmente, no. Como si en una relación persona a persona le estamos diciendo a alguien, no, ahora que tenés 2 kilos más, no te quiero y volvé cuando sí estés en este peso. Cuando tengas menos 2 kilos, ahí sí, entonces hablamos, ahí sí voy a salir en la foto contigo, ahí sí voy a decir que estoy en pareja contigo, mientras tanto, no. Y no solamente que te niego, sino que te maltrato o tengo una relación como una reacción pasivo-agresiva contigo. Hay hasta una relación a veces de violencia con una misma, desde 100%. ese lugar de condicionamiento. Y eso es muy duro porque lo peor de todo, yo creo que al igual que normalizamos todos estos dichos y todos estos comentarios externos, normalizamos también ese autotrato. Y no nos damos cuenta ni mencionamos cómo nos hace sentir esa forma de tratarnos. Es como que se endurece nuestra piel y no significa que porque normalice no me está afectando esa forma de tratarme y esa forma de hablarme. Porque una cosa es que yo me mire al espejo y no me guste lo que vea, no me sienta cómoda con mi cuerpo, pero otra cosa es cómo respondo y qué me digo frente a esa situación, porque lo que empeora el malestar es la forma en cómo me trato. Tal cual. Y ahí es donde entra el trabajo de la aceptación y la autocompasión y todo ese proceso de cuidarme sin condiciones. Me gusta mucho eso. Y sobre todo porque esto que estabas mencionando de cómo nos hablamos y la normalización de eso, me hizo acordar a algo que había escuchado que está vinculado a cómo nos hablamos, que es la mamá la que nos condiciona a cómo nos hablamos, que es que decía que acorde a cómo veamos que reacciona nuestra mamá cuando somos chicas ante su error, es como nosotras después reaccionamos ante el error. Digamos que podemos tener una mamá que cuando se le caía una olla llena de la comida, decía, Dios mío, soy tan inútil, soy tan esto que lo otro, y es lo que nosotras vamos a replicar ante cuando nosotras nos equivoquemos. Entonces eso me hizo acordar ahora, esto que mencionas de cuán mal nos hablamos, porque es literalmente lo mismo. O sea, es réplica.
Es que ese crítico interno, esa crítica interna es la suma de voces, de cómo, de nuevo, forma parte de la construcción, ¿verdad? Sí. De cuáles fueron las expectativas que tuvieron con respecto a cómo yo debía ser, cómo mi cuerpo debía ser, cómo se dialogaba en mi casa en general, cómo nuestros cuidadores reaccionaban frente a errores y cómo... A mí me parece súper curioso cómo la falta de autocompasión es algo o la enseñanza de esa habilidad es algo que está tan ausente. Porque creo que hay como un malentendido acerca de lo que es la autocompasión como forma del autocuidado, ya que la exigencia es lo que entra como una cuestión de motivación y de si me exijo, entonces no me voy a dejar estar. Si subo la vara, entonces voy a tener una mejor performance. Y realmente, y ahí es donde entra todo este diálogo crítico y esta normalización de como el darnos durísimo frente a las equivocaciones y frente a la no perfección. Sí. Y por suerte, ahí donde entra la habilidad de la autocompasión, que es algo que se puede aprender y es algo que cambia radicalmente la forma en cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Sí, totalmente, porque yo siento que desde mi proceso al menos, en los momentos en que yo estaba en las peores situaciones del trastorno, era cuando más rígida era. Pero mi estructura mental era rígida. Después de hacer el programa contigo, de tener esas conversaciones, de yo aceptar que quería atravesar y tener una relación más sana para mí misma, con mi cuerpo, es como que dije, bueno, o sea, yo me volví, o sea, hoy puedo observarme desde cómo era antes y cómo estoy ahora. Y era una rigidez que digo, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿qué niveles de que ya no era consciente? Siempre me es súper interesante entender a la relación con la comida y con el cuerpo como informante y como una puerta de entrada a cómo nos vinculamos con la vida, con el mundo. 100%. Y por eso es que ahí digo, bueno, ok, si yo era rígida o si vos eras rígida con tu alimentación, con tus decisiones, con tu autocuidado, ¿en dónde más había rigidez? ¿Y cómo cambió el hecho de poder implementar esa flexibilidad o de lograr esa mayor flexibilidad y mayor autocompasión a través de tu vínculo con la comida y con el cuerpo en otras áreas de tu vida? En todo. Impresionante cómo... Yo siempre digo que como uno hace una cosa, hace todo. Y con eso voy de la estructura mental. Mi estructura mental era totalmente diferente a la de hoy. Hoy me siento cómoda, hoy puedo... elegir o ya no estoy enfocada en la comida. Es como, si hay momentos que uno, por ser mujer, se siente un poco más condicionado, ¿no? Pero ya no es un foco, o sea, ya no es mi foco. Exacto. Entonces eso cambia todo. Es que es muy difícil que como mujeres, por sobre todo, podamos salir como de esta idea o se borre por completo la idea de, ay, que la panza, que el rollito, que la celulitis, que estaría mejor con menos X, Sí. no importa. Sí. Y la idea no es borrar de eso porque vivimos en un mundo en el que está instalado, sino que más bien es lo que marca la diferencia. Creo que es esto que decía de dónde ponemos el foco y qué hacemos con estas ideas, qué hacemos con estos pensamientos, cómo cuestionamos, cómo nos corremos de ahí. Y cómo lo que marca también la diferencia es cuando eso ya deja de ser el eje. Cuando deja de ser el eje, el proyecto no resuelto. Y me parece que una gran clave es sacarle a la comida el peso que le ponemos. Sí, es descentralizar. Porque es como, va a formar parte de nuestras vidas toda la vida. O sea, toda la vida tenemos que comer, tenemos que... O sea, porque en la comida no es solo la comida, es el compartir, es
poder tener momentos de calidad. Yo en los momentos que estaba como muy en el trastorno, me privaba muchísimo de compartir. Y siento que perdemos de vista todo eso que implica la comida y la relación con la comida, que es como nos aísla totalmente, porque es como, no, pero yo para estar bien voy a tener que irme a comer antes y ahí ya no comer, o hacer tal y tal cosa, y es como, o castigarnos después. Bueno, voy a comer todo, pero después me voy a ir a caminar 1 hora. Exacto. Y es como, qué duro, o sea, es como... Ese aislamiento creo que es una de las cosas que más caracteriza a un vínculo dañado con la comida, porque aunque vos estés comiendo la pizza que todo el mundo está comiendo, y esto que mencionabas antes, si aparece la culpa y yo estoy pensando lo que tengo que hacer para compensar después lo que estoy comiendo, ya estoy aislada, porque no estoy 100% presente. Si es que yo estoy comiendo mi tupper diferente al resto, aunque esté sentada en la mesa, estoy aislada. Sí. Aunque sí, y ni hablar si es que ya comí antes para ir al lugar, Total. estoy aislada. O sea, el aislamiento tiene que ver más con una postura mental y todo ese secuestro en el que, es un secuestro mental en el que estás. Total, eso lo define muy bien. Porque por lo general, cuando yo le pregunto a alguien cuánto espacio mental ocupa en el vínculo con la comida y con el cuerpo, me hablan de un 80-90%, y una buena relación con la comida y con el cuerpo no debería de ocupar más de 5 o 10% Sí. con decisiones alimentarias. Sí, recuerdo que una de las cosas que más me sacudió a mí fue cuando hiciste esa pregunta en una de las mentorías de más, y que mi respuesta era el 80%. Y es como, wow, o sea, tanto de mi vida se está llevando eso. Cuando uno es mucho más que su relación con la comida, con su cuerpo. O sea, uno tiene un lado creativo, uno tiene un mundo interior, una riqueza que no vas a poder regar porque tu atención decide lo que existe. Entonces es como, va a estar puesto ahí y no vas a poder volcar en un montón de otras cosas que, no sé, no vas a poder disfrutar de tu gente, que me parece algo sumamente importante. Totalmente, totalmente. Cambia radicalmente la vida de las personas cuando el foco se amplía. Se humaniza, siento yo. Porque Total. al final si uno se enfoca en lo humano, es como que no... Lo humano es, sí, quizá, si como un poco más, sí, que capaz suba un poco, capaz esto, pero bueno, estoy de vacaciones, esto que lo otro, o sea, después se ve, es como, forma parte. Pero ahí Cindy, es donde entra el tema de la conexión y la confianza, y la flexibilidad, en donde si en el vínculo con el cuerpo existe una relación de confianza, así como nuestro cuerpo sabe que el corazón tiene que bombear, que tenemos que respirar, que nuestro riñón tiene que filtrar, también sabe la cantidad de combustible que necesitamos para eso. 100%. Y la confianza es lo que permite decir, ok, mi cuerpo sabe y va a saber cómo hacer los ajustes que necesite después de unas vacaciones, cuando vuelva a la rutina, o lo que sea. Y entender, creo que la confianza es algo muy, muy, muy importante. Y por otro lado, el tema de entender de que esto va más allá del aspecto nutricional, de los macronutrientes, de que la comida no si bien es cierto que es uno de los pilares que define nuestra salud, no es el gran ni el único pilar, y que yo puedo estar comiendo algo que etiquetamos como sano, alto en fibra, lo que sea, pero si es que lo hago desde la obsesión, desde la preocupación, desde el secuestro mental, desde la relación todo el tiempo, lo que como, cómo va a influir en mi cuerpo, eso deja de ser sano. Total. Entonces, y siento que va muy conectado a eso que dijiste de pasivo-agresivo. ¿Por qué? Porque estamos ignorando nuestras señales. Yo creo que de repente cuando estamos en esas circunstancias, ignoramos si tenemos apetito. No, pero ya comí. O si, no sé, o sea, ya, no sé, nos fuimos a caminar y nos fuimos sin desayunar, por ejemplo, que es algo que de repente se naturaliza. Es como... después te sentís como medio débil y es como, bueno, ahora recién voy a comer.
Y es súper como, no sé, como tener un niño y no estar haciéndote cargo. Totalmente, totalmente. Eso, yendo a las necesidades. 100%, o sea, es totalmente, o sea, ignorando lo que tu cuerpo ya te está relatando. Entonces llega un punto que tu cuerpo te deja de relatar. Porque a mí me pasó que habían momentos previos que mi cuerpo ya no me trasladaba el apetito. Porque lastimosamente cometí como, siento un maltrato hacia mi cuerpo al habituarle no, nosotros no comemos hasta hacer el fasting, caminar y después volvemos y ahí comemos. Es como, vas a esperar. Y es horrible. O sea, yo cuando llegué a ver cómo le hablaba a mi cuerpo sin darme cuenta que le estaba hablando así, como que entré en cuenta de empezar a cuidarle según como él me acompañó todo este tiempo. Es como lo mínimo que puedo hacer por mi cuerpo. Exacto. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Todo. Entonces, algo que quería preguntar también es que, como de por ahí las personas que todavía no te conocen, saber cómo para vos fue, siendo que empezaste en un momento en que esto no era, probablemente era cuestionado o era así como raro y demás, ¿cómo para vos fue empezar a un approach tan fuera de lo tradicional que sabemos que son las dietas y todo lo pesocentrista? ¿Qué te hizo querer traer eso para los demás? Tiene todo que ver mi historia personal, porque de hecho yo elegí la carrera de nutrición cuando todavía mi conflicto con la comida y con el cuerpo estaba ahí dando vueltas, porque esto viví desde la adolescencia hasta los primeros años de la carrera de nutrición y yo dije, ok, yo eligiendo la carrera de nutrición voy a estar delgada, voy a saber qué comer, toda la información me va a ayudar a como alcanzar todo eso que busqué en estos últimos 10 años. Y grande fue mi frustración cuando durante la carrera, con toda la información que tenía, con todo lo que ya sabía, igual yo seguía sin tener autocontrol, voluntad, no lograba llegar al peso que quería. Y me recibí y aprendí a ejercer como me enseñaron que tenía que ejercer. Y ahí es como, desde ese lugar, aunque yo era una nutri amorosa y no daba planes restrictivos y era como muy flexible en ese sentido, todo seguía centrado en el peso. Y veía, porque, o sea, como que yo fui paciente también y es como que veía en las personas a las que acompañaba lo mismo que yo había vivido y dije, por acá no va la cosa. Y ahí es donde empezó como mi búsqueda de todo el aspecto más psicológico de toda la historia y bueno, y ahí fue buscar, me formé muchísimo afuera y fue una construcción un poco artesanal para llegar a donde estoy hoy y nada, si tengo que responder de alguna forma tuvo que ver con esta frase que siempre uso, que trato de ser la profesional que necesité cuando era adolescente. Sí, no, porque yo creo que para que realmente conectar con algo y dejar un mensaje es porque tuvimos que haberlo vivido. Yo creo que otra persona que no haya estado, y no solamente en estas circunstancias, sino en cualquier circunstancia, es como alguien que no haya atravesado, puede empatizar, pero no puede profundizar. Un mentor de marketing me mencionó una vez cuando tenía que elegir como el nicho o a quién yo quería acompañar y a quién ayudar, y me dijo, Adri, tu nicho es tu herida. Y creo que tiene que ver con esto que decís, ¿verdad? O sea, es como el poder haber resignificado mi propia historia personal, obviamente con toda la formación, porque no es que como, no, porque yo viví, vos también podés superar, no es desde ese speech, no es desde ese discurso, sino que es el mix, ¿verdad? De haber vivido sumado a toda la formación que me llevó todos estos años llegar a este punto. Yo siento que en estas circunstancias lo teórico nunca equipara lo práctico. Por eso me llegaba tanto que mencionaste en un momento como que
sí, terminé lo teórico y es como me lancé a hacer lo que me enseñaron, pero después enseñé lo que yo necesitaba enseñar a los demás porque porque me necesité enseñar a mí misma eso. Totalmente. Y eso para mí llega mucho más, es un enfoque mucho más humano también y que nos permite estar más conectados con el cuerpo más que con una visión o con un estereotipo o una imagen. Entonces, ¿cómo para vos, o sea, otra pregunta que tenía también es que cómo para vos las redes sociales, si bien ya sabemos el impacto que van a tener, no podemos pedir a las personas que borren Instagram o TikTok o lo que sea que utilizan? Entonces, ¿cómo le aconsejarías a las personas que nos escuchan para que puedan disminuir ese foco tan marcado? Bien. Las cuentas que seguimos tienen un impacto gigante en las referencias, en los parámetros, en las exigencias y en las comparaciones por sobre todo. Hay estudios que hablan que seguir cuentas que promuevan el humor, o sea, es como ver un poco todas estas exigencias y todos estos estereotipos como desde el humor, cuentas que promuevan autocompasión y vidas reales y por sobre todo diversidad. Diversidad de vidas, diversidad de cuerpos y mucha representación. La representación es súper importante porque si, qué sé yo, vamos a tomar el ejemplo de Disney, cómo eran las princesas de los 90, qué corporalidad tenían y cómo son los personajes de las últimas películas, qué sé yo, Encanto con el personaje principal que tenía el pelo enrulado, su piel más oscura, salir un poco de esos estereotipos tan unificados. Este consejo es como que trasladaría un poco a las redes sociales. Claro. Porque cuanto más representadas nos sentimos, bueno... menos nos criticamos. Totalmente. Claro, porque si no, tener personas tan opuestas a lo que queremos llegar o a lo que somos nosotras, es como que nos hace entender, yo tengo que llegar a eso, no tengo que dejar de compararme con personas que son opuestas a mí. Si es que estás si es que estás entrando a las redes sociales y saliste peor de lo que entraste en el scroll, mira, evidentemente necesitas hacer una auditoría, una revisión. Si entendés que te das cuenta de que te estás comparando y está aumentando la ansiedad y estás saliendo con esa sensación de no soy suficiente y qué más puedo hacer o que te ayuda, como que pone leña al fuego de esa centralización y ese foco en mi cuerpo, en qué puedo cambiar, en qué no me gusta. Bueno, ahí es momento de empezar a ampliar un poco el horizonte. Total. Porque no se trata de borrar o de no formar parte de eso, aunque es una opción. Cada tanto borro TikTok, o cada tanto como me desconecto de Instagram y me doy ahí una pausa en lo personal, hago eso. Sí. Pero creo que como estos tips podrían llegar a ser... Sí, 100%. Yo siento que muchas veces incluso lo he hecho de desactivar mi Instagram en ciertos periodos que lo necesito porque realmente me ayuda a borrar totalmente como que mi idea de cómo tengo que llevar mi vida ahora. Eso es como que... volver a uno. Sí, volver a uno. Como que me desconecto y siento como que sigo mis reglas, parece como que no hay nada, como ni una alarma. Y eso para mí me hace volver a mí. Y a veces, no sé, me tomo 1 mes, 2 meses. Y después es impresionante cómo ya vuelvo mucho más, o sea, sabiendo separar mucho más. Exacto. Y dentro de esto, ya que vos estás tan conectada también con lo psicológico, a las psicólogas que acompañamos, ¿qué nos recomendás? ¿Qué es algo que como psicólogas o psicólogos tengan en cuenta esto? Porque esto puede ser una señal o esto puede triggerear o disparar algo en sus pacientes y ustedes no lo están viendo. O sea, algo que para que nosotras y nosotros, los psicólogos, tengamos en cuenta. Bien. El tema de empezar a cuestionar el pesocentrismo es algo fundamental. Entender de que la salud va más allá del peso y que muchísimas veces esta idea de la búsqueda de salud a través del peso hace muchísimo daño a la salud mental y que
si es que la persona viene contando que está intentando comer bien y no puede, que tiene conflictos alrededor de, no sé, del cuerpo, la autoestima, de que no está pudiendo animarse a salir con alguien o está teniendo temas con la ropa y quiere, no sé, perder peso para cuidarse, que indaguen el vínculo con la comida, que indaguen si hay culpa a nivel de ansiedad, historial con dietas, cuántas veces la persona ya trató, cuánto espacio mental está ocupando esa persona, y que deriven, y que deriven a profesionales que puedan hacerse cargo de forma específica de esta área y trabajar en equipo, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces cuando no se detecta a tiempo esto, no solamente se puede como activar, sino que se puede profundizar el problema. Totalmente. Y puede ser muy dañino. Sí. Puede ser muy dañino. No, y me parece súper importante porque entonces también se tiene un poco más en cuenta y más cuidado porque imagínate que los comentarios nos pueden volver a llevar, o sea, imagínate un comentario que un psicólogo o psicóloga sin darse cuenta también puede estropear totalmente todo el eje mental. Totalmente. Y dentro de lo que también, una de las preguntas que me pareció interesante hacerte es que como que estaba pensando cuál sería una forma más completa de vernos que no tenga que ver con el cuerpo, o sea, como que una forma completa de vernos que sea como, no sé si ir a lo como fantasioso bueno, si fuéramos ciegos, que digamos que nos veríamos como, pero una forma más completa de vernos como humanos, Okay. que no tenga que ver con nuestro cuerpo. Bien. Yo creo que algo que podemos hacer o que puede ayudar a vernos y ver a nuestro cuerpo más allá de las formas tiene que ver con la función. Eso por un lado, o sea, esto que mencionabas antes, que nuestro cuerpo es la herramienta, es el pincel que pinta la obra, de poder vernos no solamente en cuanto a funcionalidad, sino que esta idea de la humanidad a través de la autocompasión, o sea, de la no perfección, del entender de que ni siquiera si yo como y me muevo de la misma manera que la persona que estoy viendo en redes sociales voy a poder tener su cuerpo o su peso, como esta cuestión de que somos únicos parece algo muy cliché, pero es ahí donde está la verdadera cuestión. Función por sobre formas, la autocompasión, que es lo que nos va a permitir entender esta cuestión de soy única y necesito cuidado incondicionalmente, y ni hablar de trabajar nuestro mundo interior. Sí. De trabajar nuestro mundo interior, porque ahí es donde está nuestra verdadera riqueza. Nuestra verdadera riqueza y lo que verdaderamente tenemos para ofrecer, que eso sí nos distingue de todos. Yo siempre digo, o sea, centrarnos en la cosa que nadie tiene más. Por ejemplo, a veces en sesión me gusta traer el hecho de que hay personas que pueden tener más, menos, pueden verse de tal forma o verse de tal otra, pero hay una cosa que todos tenemos igual. Nadie tiene más de 24 horas en un día. Entonces es cómo usas esas 24 horas. Totalmente. Cómo, digamos que si todos tenemos la misma cantidad de horas en el día, cómo utilizamos es lo que cambia todo. Y yo siento que la cantidad de espacio mental que le damos al peso es eso prácticamente. O sea, es cómo estamos usando esas 24 horas. Y me parece que también el trabajo de valores, o sea, qué es importante para mí, qué es importante para mi vida, qué es lo que quiero en mi presente, es como que alinea un poco nuestras acciones y nuestras decisiones con respecto al cuerpo y la alimentación, porque si para mí es importante la libertad, si para mí es importante la tranquilidad, si para mí es importante, no sé, el amor, ¿cómo está mi vínculo con la comida y con el cuerpo en relación a esos valores? Y eso que mencionabas, ¿verdad? O sea, como estoy en un área, estoy en la otra, los valores nos ayudan a establecernos en esa coherencia
que es tan importante para nuestro vínculo con el cuerpo y con la comida. Claro. Sí, porque una persona no puede decir que ama la libertad y todo si es que qué tan libre sos en esa área. O sea, tenés que tratar de tener coherencia, precisamente lo que dijimos, coherencia en, si yo creo ser una persona libre, quiero ser una persona libre en todas mis áreas. Totalmente. Y una última pregunta que quería hacerte, sobre todo por todo lo que estoy viendo a nivel un poco ya crítico, es el tema de la Ozempic y demás. ¿Qué sugerís en cuanto a que hay situaciones que la gente recurre a eso y se arriesga? Porque sé que hay como contraindicaciones muy grandes. ¿Qué sugerís? Porque evidentemente es por el trastorno que llegamos a esas situaciones. Es un tema súper complejo, pero sí lo que puedo observar es que si de base la persona tiene un conflicto con el cuerpo y con la comida, la medicación lo que va a hacer, o todos estos análogos del GLP y qué sé yo, lo que hacen de alguna manera es generar como una anestesia en las señales del cuerpo, del hambre, de la saciedad. Y es muy difícil trabajar y reconstruir el vínculo con la comida y con el cuerpo cuando estoy un poco desconectada de cómo funciona mi cuerpo. Muchas veces cuando hay, o al menos lo que a mí me toca ver en consultorio y en los procesos, es que las personas intentan recurrir a estas herramientas sin revisar lo que está en el fondo del iceberg. ¿Y qué va a pasar cuando deje la medicación? Total. Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. Y siento que se asemeja mucho la anestesia a lo que las redes mismas riegan, ¿verdad? Porque si llegó a eso y la parte farmacéutica está usando esto como un negocio al fin y al cabo, es como, es por donde estamos poniendo la atención y a qué le estamos volviendo popular, a qué tipo de cuerpo o con qué rapidez, porque todo queremos con rapidez ahora. Por eso el TikTok tiene éxito y todas esas otras cosas que es como en rápido tiempo yo ya te doy este resultado. Claro. Pero detrás todo lo que sube rápido baja en algún momento. Y hay que evaluar, ¿verdad? Porque si bien es cierto que a algunas personas les hará bien porque es una medicación y con un seguimiento médico, pero necesita ser algo muy cuidado. No es algo para todo el mundo, no es algo que es como, ok. La fórmula, digamos que para todos. Totalmente, sí. Totalmente, porque bueno, hay que ver qué pasa después, qué pasa después. Y es algo relativamente nuevo, hay que ver cómo va transcurriendo también, como los efectos a lo largo de los años. Sí. Y bueno, la verdad que más que nada quería agradecerte por darme tu tiempo, darnos todos estos tips y todas estas cosas para todos los que nos escuchan, porque siento que este es un approach que de por ahí, si alguien no llega a tus sesiones, a tu consultorio o a alguna mentoría, que yo siento que ahí es cuando más se les saca el jugo, a que cuando, no sé, vieron un video cortito que vos hiciste y ya está, pero se les queda un ratito. A que si uno hace un seguimiento y se rodea alrededor o sea, sigue personas que también estén en el mismo enfoque, todas esas cosas que si no tenés el global de por ahí, sí, tipo, está bueno lo que Adri dice, qué sé yo, pero como que no lo suficiente como para que yo haga un cambio. Entonces siento que más personas vayan escuchando conversaciones un poco más largas, ¿verdad? Un poco más cuidadas, con preguntas un poco más también dirigidas a estos puntos, es como que nos va a ayudar un montón. Entonces agradecerte muchísimo el estar acá, el darme tu tiempo y nada, agradecer el hecho de poder conversar de estas cosas. Gracias por el espacio, Sydney. Un gustazo.